Hermanos, los que tienen Biblia, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Siguiendo con nuestra serie de sermones expositivos en el Evangelio de Juan, hoy nos toca empezar a considerar desde el versículo 19 y vamos a leer hasta el versículo 24. Y quiero decirle que las porciones bíblicas que tenemos en esta parte son muy cargadas de teología, muy cargadas de enseñanza. Así que vamos a tomarnos el tiempo de ir estudiando estos pasajes para que podamos entender qué es lo que Jesús quiere decir en este lugar. Así que leemos entonces el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19 hasta el versículo 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oramos al Señor. Padre, gracias por su palabra que es leída en esta mañana y suplicamos para que usted nos dé lucidez y claridad en entender estas porciones bíblicas, Señor. Somos demasiado pequeños, somos incapaces de entender estas palabras espirituales. Rogamos que su Espíritu, Señor, esté dándonos entendimiento de su palabra. Oh Dios, ayúdame a poder ser claro, a poder ser, Señor, eficaz, directo en las enseñanzas de su palabra. Dios, ayúdeme en mi debilidad. Asístame, Dios, que su Espíritu, que el poder de su Espíritu esté obrando a través de mi vida para el beneficio de su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Por las dudas, si algunos de ustedes en algún momento se han sentido sumamente aburridos y no supieron qué hacer por el aburrimiento que tenían, quiero sugerirles que una de las cosas que pueden matar rápidamente el aburrimiento es querer encontrarle el sentido a algunas cosas que pasan alrededor. Por ejemplo, estoy seguro que muchas mujeres pasarían mucho tiempo tratando de encontrarle el sentido por qué su marido coloca la alarma a las 5 de la mañana, 5:05, 5:10, 5:15, 5:20, si se va a levantar 10 minutos antes de ir al trabajo. ¿Para qué molestar desde tan temprano? O un hombre tardaría mucho tiempo en encontrarle el sentido de por qué comprar tanta ropa y zapatos si siempre que van a salir las mujeres no tienen ropa para ponerse, ¿no? Tardaríamos mucho tiempo en descubrir algunos sentidos. Bueno, algo como eso, tal vez yo estaba muy aburrido hace un par de años atrás, pero salía de mi casa, el lugar donde estábamos viviendo, mi hija mayor creo que tenía como 2 o 3 meses, y afuera de la casa había un árbol grande, y miré a la tierra y había un montón de bichitos bolitas, ¿no? Todos nosotros sabemos cuáles son los bichitos bolitas, esos bichitos que los agarrás y se cierran. Y de repente me llamó poderosamente la atención esos bichitos. Y me cautivó la duda de cuál era el propósito de que Dios haya querido crear a esos bichitos. Y esa pregunta no me dejaba tranquilo. ¿Por qué Dios creó un insecto como esto?
Así que recurrí al lugar donde encontramos nosotros las respuestas a todas las preguntas, a Google. Y busqué ahí cuál es el propósito del bichito bolita. Fíjense con lo que me encontré. La especialista en jardinería de la Universidad de Buenos Aires, llamada Eva Cajigas, dijo lo siguiente: los bichos bolitas tienen la característica especial de eliminar de forma segura los metales pesados del suelo. Son capaces de liberar un ambiente edáfico, esto quiere decir una tierra limpia, de contaminantes como el plomo, como el cadmio y el arsénico. Además, Infocampo dijo lo siguiente: los suelos pueden permanecer saludables gracias a los bichos bolitas, al evitar que estos metales se filtren como iones dentro del agua subterránea, al mismo tiempo que devuelven materia orgánica y contribuyen al aporte natural, particularmente de nitratos, fosfatos y otros nutrientes vitales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Así que, ¿qué quiere decir todo esto? Que los bichitos bolitas ayudan a que la tierra esté limpia para que las plantas crezcan de manera mucho más saludable. Un bichito tan insignificante, tan raro, Dios permite que a través de ello, el Creador, que regula y controla toda la creación, hace que el ecosistema se mantenga de manera equilibrada. Sorprendente. Ahora bien, es posible que ustedes no estén tan aburridos como yo para andar mirando cada bichito y cada insecto y andar preguntándose qué propósito especial tiene cada uno de ellos y andar buscando en Google la respuesta sobre estas cosas. Pero estas preguntas que se generaron incomodidades en mí hasta que tuve que buscar la respuesta a esto, vienen a ser preguntas muy incómodas e insoportables cuando estas preguntas, nuestras conciencias las dirigen hacia nosotros mismos. Ahora, no es un bichito bolita, no es la pregunta de la mujer de por qué su marido coloca tantas alarmas por la mañana y del hombre de por qué su mujer tiene tanta ropa y aún así no encuentra qué ponerse, sino que estas preguntas vienen directamente hacia nosotros. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Para quién existo? ¿Para qué fui diseñado? Todos nosotros que estamos en este lugar, en algún momento de nuestras vidas, esas preguntas vinieron a nuestras mentes. Hay personas que han perdido la paz, se han deprimido porque no han podido responder esa simple pero profunda pregunta de quién soy, cuál es mi identidad. Es por eso que en el mundo de la filosofía se dice que todos nosotros somos pequeños filósofos, porque estas preguntas nos hacen filosofar, llevar a encontrarle alguna explicación. Ahora, Google no da esta explicación. No podemos recurrir a él. Una encuesta que lanza la aplicación LinkedIn dice que el 82% de las personas no saben para qué existen. Y este 82% de las personas que no saben para qué existen son productos de personas que no han podido responder a estas simples y sencillas preguntas o profundas preguntas. Ahora bien, no es que estas preguntas solamente son hechas en personas que carecen de recursos o que carecen de propósito en la vida. Inclusive, las mentes más brillantes se han hecho estas preguntas y no han podido responderlas. Un hombre apellidado Hawkins, que es un astrofísico y tal vez la mente más brillante de estos últimos 200 y 300 años, este hombre, preguntándose estas cosas y acerca del propósito de la vida, ha dicho lo siguiente, que para él la vida era una existencia sin sentido. Fíjense, un hombre sumamente inteligente, tal vez la mente más brillante que ha existido, ha dicho que para él la vida simplemente no tiene propósito, no tiene sentido, no hay una explicación del por qué vivimos, para qué vivimos, por qué nosotros estamos en este punto de la historia y a dónde vamos a ir después. Esas personas
entran en el 82% de las personas porque no son capaces de responder a estas preguntas. Ahora bien, ¿y qué con el otro 18%? Bueno, sacando a los cristianos de ese lugar, esas personas posiblemente toman una resolución diferente en cuanto a estas preguntas, pero tampoco son capaces de responderla de manera completa. Nosotros, cuando nuestras conciencias vienen a volcar estas preguntas acerca de nuestra propia identidad, nosotros podemos hacer una de tres cosas. En primer lugar, nosotros podemos simplemente ignorarlo. O sea, tratar de hacer como que esas preguntas nunca vinieron a nuestras mentes y convertirnos en ese 82% de las personas que no saben para qué viven. Así que hago simplemente aquello que está en mi mano. Me levanto por la mañana, hago el trabajo que tengo que hacer, hago lo que la vida me ha dado por delante. La pregunta es si alguno de ustedes en esta mañana son capaces de responder a la pregunta ¿quiénes son? ¿Para qué existen? ¿Para quién existen? Y hago esa pausa a propósito, para que sus mentes sean capaces de comprender la profundidad de esa pregunta. Ahora, ustedes pueden simplemente ignorarlo, tratar de socavar y de sepultar esas preguntas, pero no van a encontrarle ningún sentido a la vida. O ustedes pueden crearse un quién y para qué. Ustedes mismos pueden tratar de diseñar un quién soy y para qué existo. Así que este mundo te invita y te empuja a que ustedes mismos sean los arquitectos, los diseñadores y aquellos que coloquen la definición acerca de quiénes son y para qué existen. Por eso el mundo dice que ustedes deben ser luces propias. Ustedes deben decir quiénes son. Nadie les puede decir a ustedes estas cosas. Pero para hacer esto deben buscar algunas respuestas. Así que los que pueden hacer los hombres es trazar metas que les dé algún sentido a su existencia y que responda a la pregunta grande acerca de su identidad. Y de esto podemos hablar muchos, pero supongamos que un hombre traza una meta para su vida. Y dice, bueno, yo decido que mi vida es formar una familia, criar hijos con buenos valores, darles el mejor estudio que ellos puedan tener y todas sus necesidades, que sean personas de bien para la sociedad. Y en eso me esfuerzo para que yo pueda darles una casa digna, un techo digno, y en eso esforzarme a que tengan todos los lujos y las necesidades, tanto básicas como las no tan básicas, para que puedan vivir. Ahora, supongamos, ustedes logran todas estas cosas. Ustedes tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, y los crían con los mejores valores. Los mandan a las mejores escuelas y estas personas son personas de bien para la sociedad. Se casan, tienen su familia, ustedes logran tener una casa digna, llena de lujos. Bueno, va a llegar un momento en su vejez que se van a sentar en su sillón caro y van a prender su Smart TV y esta pregunta va a volver. ¿Quién soy? ¿Y ahora para qué existo? Así que no se puede matar definitivamente estas preguntas. Pero ustedes pueden tomar una tercera resolución. Ustedes pueden buscar la información sobre el ser humano y el propósito de él. Pero no en Google, sino en el único libro que nos da las respuestas. La palabra de Dios. Dios es el creador del hombre. Dios es el que le ha dado una identidad y un propósito al ser humano. Y fue creado única y exclusivamente para eso. Y al menos que el hombre no busque cumplir eso, nunca se va a encontrar con la respuesta correcta acerca de estas preguntas. Así que cuando nosotros vamos al inicio de todas las cosas, al Génesis, a buscar las respuestas para estas preguntas, lo primero con lo que nos encontramos es que el hombre no fue creado para sí mismo.
Y eso es un golpe enorme a nuestro corazón orgulloso, porque esta sociedad, tratando de responder a estas preguntas, te dice que la única manera de poder sentirte pleno es viviendo para vos mismo. Es trabajando para tus propios sueños. Es trabajando para tus propios planes. Es buscando realizar todas aquellas cosas que te gustaría tener. Nosotros somos personas que debemos vivir para nosotros mismos. Es más, y la filosofía es, si yo no me preocupo por mí, nadie lo va a hacer. Así que yo me levanto por la mañana pensando en mis propias necesidades y en mis propias metas y esforzarme para eso. Pero una vez más, si llegases a lograr todas estas cosas, cuando lo logres vas a encontrar que tu vida carece de significado. Porque Dios no nos creó para el deleite ni el disfrute de nosotros mismos. Así que le hemos errado todo el tiempo el objetivo. En el libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 26, nosotros encontramos que la Biblia nos enseña que el hombre fue creado para hacer una imagen clara y visible a toda la creación del Dios invisible. ¿Sabe para qué Dios creó al ser humano? Para que todas las criaturas que Dios había formado tengan en el ser humano una imagen visible acerca del Dios invisible. Y cuando todos mirasen al ser humano, pudiesen contemplar a Dios. Dios le ha dado al ser humano todas las características de sus atributos comunicables, para que mirando estos atributos comunicables puedan ver reflejado a Dios. Ahora bien, necesito explicarles la diferencia entre atributo comunicable y atributo incomunicable. ¿Qué es un atributo incomunicable en Dios? Bueno, un atributo incomunicable en Dios es, por ejemplo, su omnipresencia. Dios está en todos lugares, en todo tiempo a la vez. Dios está acá, Dios está allá en mi casa, Dios está en otras iglesias en el mismo tiempo, a la misma vez. Ahora, eso no lo podemos hacer nosotros. Nos encantaría estar en 100 lugares a la misma vez para hacer un montón de cosas. Pero no, estamos aún en un lugar a la vez. Eso es un atributo incomunicable. Un atributo comunicable es, por ejemplo, la paciencia. Nosotros somos capaces, por la gracia de Dios, de ir desarrollando un carácter de paciencia. Y esa paciencia es un atributo que Dios ha comunicado al ser humano para que cuando veamos a un hombre paciente, veamos reflejado al Dios eternamente paciente. Ese es el propósito por el cual el hombre fue creado, para que sea una imagen, una sombra, una claridad del Dios que ha existido siempre. Dice el texto de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, sepan una cosa. Cada vez que ustedes se desenvuelvan en el mundo y no hagan lo que Dios haría por naturaleza, ustedes están corrompiendo el propósito por el cual fueron diseñados. Le voy a poner un ejemplo. Cualquier cosa que ustedes vayan a hacer, pregúntense, ¿Dios haría esto? Dios, que es santo, perfecto, justo, bueno, ¿haría lo que yo voy a hacer? ¿Pensaría lo que yo estoy pensando? ¿Hablaría como estoy hablando? Sus conciencias le van a decir si es no. Y si es no y ustedes aún así lo hacen, ustedes están corrompiendo el propósito por el cual fueron creados. Ser imágenes de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 15, nosotros encontramos que la Biblia nos enseña que el hombre fue creado para trabajar para la creación de Dios, cuidando de ella. Así que el hombre fue puesto en el Edén, obviamente, para gozarse de todas las frutas y gozar de la naturaleza que Dios había creado, pero el hombre no fue puesto en el Edén como un rey, en que todos venían a servirles y en el que él ahora, tomando todos los recursos de la creación de Dios, buscaría llevar adelante sus propios sueños que desarrollaría a medida que vivía. No, Dios puso al hombre en el Edén para que trabajase para Dios en la creación.
Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y la guardase a la tierra. Así que el hombre estaba puesto en el Edén para que trabajase para Dios, cuidando de toda la creación. Ese es el propósito por el cual el hombre fue diseñado. Además, en Isaías capítulo 43, versículo 7, se nos enseña que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Así que, ¿qué tenemos acá? Bueno, en primer lugar, el hombre ha sido creado para que sea un representante legítimo de Dios en toda la tierra. Eso es lo que es el hombre en su identidad. Un representante de Dios. Y debe ser un representante legítimo. En segundo lugar, el hombre fue creado para que trabajara ardua y esforzadamente por los intereses de Dios, cuidando de la creación, cuidando de la tierra, de la naturaleza y de los animales. Así que esto significa que el hombre fue creado para la gloria, para la alabanza, para la adoración y para el servicio de Dios. Esa es una definición bastante completa. Ahora bien, si ustedes no son capaces de recordar toda esta definición, por lo menos recuerden cuando vengan estas preguntas a su mente que ustedes fueron creados para adorar a Dios. Eso es lo que necesitan. Dice el texto de Isaías 43, versículo 7 que mencioné hace un ratito: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Fuiste diseñado y creado para que Dios sea glorificado. ¿Has visto la profundidad de tu existencia? Es mucho más profundo de todas esas metas y sueños que te estás planificando. Fuiste creado para glorificar a Dios. Ahora, hermanos, la razón es que no solo Adán y Eva no fueron representantes legítimos de Dios en el huerto del Edén, porque ellos desobedecieron el mandato de Dios y quebraron esta imagen, siendo santos, perfectos, justos y buenos, sino que cada uno de nosotros que estamos en este lugar y allá afuera en el mundo se han rebelado contra Dios y han querido ponerse una nueva identidad. El ser humano ha querido trazar un nuevo objetivo para sí mismo. Sin embargo, aunque las personas allá afuera les muestren que están felices llevando a cabo el propósito que ellos mismos se han realizado, no dejen que su cara sonriente les engañe. Ustedes mismos son testigos en el profundo del corazón que no teniendo a Dios no le encuentran sentido a la vida. Y es solo por el Evangelio, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos volver a vivir de acuerdo al propósito original. En el Evangelio y por nuestro Señor Jesucristo, no solo que viviremos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en el siglo venidero, de acuerdo al propósito que Dios nos creó, sino que hoy mismo el ser humano en el Evangelio, en Cristo Jesús, puede volver a vivir de acuerdo a este propósito. Es solo en Cristo Jesús que podemos ser imágenes claras de Dios, en conducta, en gobierno, en moral, etcétera y etcétera. Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. ¿Quieren ver cómo Dios se conduciría en todos los aspectos de la vida? Miren a Jesús, el verdadero hombre, la verdadera imagen. Obvio, Él es verdadero Dios, por eso habita en Él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero Él como hombre ha sido y es la verdadera imagen del Dios invisible. Y todos nosotros, mirando a Jesucristo y siguiendo su ejemplo, su conducta por el Espíritu Santo, podemos ser para nuestra sociedad imágenes del Dios invisible. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 18 el apóstol Pablo, y lo leo en la versión de la Dios habla hoy. Por eso,
Todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Así que en Cristo Jesús nosotros podemos reflejar, como un espejo refleja el rostro de alguna persona, nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Te pregunto, tus parientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo, los que te conocen, mirándote, ¿pueden ver que reflejas la gloria de Dios? Y esto, amigos míos, no es que tenés que llorar, que tenés que saltar, que tenés que hablar en un idioma desconocido. No, tenés que vivir como Cristo vivió. De esa manera nos vamos a convertir en imágenes de Dios. Pero en segundo lugar, solo en Cristo, por el Evangelio, nosotros podemos volver a trabajar para Dios. Podemos volver a ser siervos de Dios, solo que en este momento no labrando la tierra, porque ninguno de los que estamos acá somos agricultores. No andamos trabajando en eso, no. El propósito no es que ahora empiecen a cultivar la tierra, a trabajar la tierra. No, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios trabajos y debemos reflejar la imagen de Dios en esos trabajos. Pero ahora nosotros podemos ser siervos de Dios empleando todos nuestros recursos y empleando todos los talentos que Dios nos ha dado para los intereses del Rey Jesús, llevando su mensaje de salvación a todas las criaturas. Hermanos, Dios ha venido al mundo, la segunda persona de la Trinidad. El Hijo de Dios se ha encarnado, ha vivido la vida perfecta que ustedes y yo no podemos vivir. Ha ido en aquella cruz y ha pagado la pena por nuestro pecado. Y ahora ofrece su vida perfecta al pecador penitente y arrepentido, solo por gracia, solo por fe. Ese es el mensaje de salvación, y nosotros podemos trabajar para Dios, siendo siervos de Dios, llevando este mensaje de salvación a todas las personas, trabajando para los intereses del Rey Jesús. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, un texto que ya es conocido para nosotros. Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tanto estás trabajando para Dios? Para los intereses de Él. Bueno, voy a ser mucho más explícito. Cuanto más trabajes para tus propios intereses, cuanto más te dediques para tus propios caprichos, para tus propios sueños, para tus propios planes que desarrollaste y que te trazaste, vas a encontrar que menos vas a poder responder a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Y para quién existo? Es solo trabajando para los intereses de Dios, del Rey Jesús, que nosotros encontraremos la plenitud de nuestras vidas. La respuesta a nuestra identidad. Somos siervos de Dios. Somos criaturas de Dios, que fuimos puestos para trabajar por Él y para Él. Así que podemos sostener entonces con toda fuerza por la palabra de Dios que la totalidad de nuestras vidas es una adoración a Dios. ¿Qué es adorar? ¿Qué es una adoración a Dios? Es la totalidad de nuestras vidas. Y vamos a recurrir constantemente en nuestros estudios a Romanos capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional, de la mente. Esa
es una adoración a Dios, la totalidad de nuestras vidas, en ser representantes legítimos de Dios, que el mundo pueda ver en nosotros que somos cristianos la imagen de Dios, en trabajar para los intereses del Rey Jesús. En eso, entonces, vamos a vivir una vida que adora y agrada a nuestro Señor Jesús. Ahora bien, el pasaje que nosotros tenemos enfrente, de Jesús y la samaritana, estos versículos que van del 19 al 24, acá nosotros tenemos las verdades más profundas enseñadas por Jesús sobre la adoración a Dios. Tal vez es el lugar más profundo de todo el Nuevo Testamento acerca de el hombre y la adoración a Dios, acerca del cristiano y su adoración a Dios. Es sumamente profundo y les digo la verdad, es tan amplio que creo que todo predicador que quiera exponer todas las palabras que está acá pasaría mucho tiempo. Y ustedes saben, ya me conocen, yo no puedo evitar ser más corto, pero este pasaje me ha superado. Es demasiado profundo. Así que simplemente vamos a estar acá algunos domingos en este pasaje, pero es más profundo de cualquier cosa que yo pueda hablar. Es extensa su teología. Es extensa su verdad acerca del hombre y la adoración, y creo que no hay ninguno, y yo soy el primero, que al venir en este lugar no se sienta superado en la profundidad de las palabras de Jesús. Para que ustedes puedan tener una estructura en sus mentes acerca de qué es lo que Jesús enseña en estos pasajes, nosotros podemos dividir esta estructura en tres partes. En primer lugar, Jesús enseña en dónde adorar. Jesús enseña quién es el Dios al que se debe adorar. Y en tercer lugar, Jesús enseña cómo se debe adorar a Dios. Así que tres cosas. ¿Dónde adorar? ¿Cuál es el Dios al que debemos adorar? Y cómo adorar a este Dios. Eso es lo que nosotros vamos a aprender desde este domingo hasta que termine esta serie acerca de la samaritana y la adoración. Así que esta mañana simplemente vamos a enfocarnos con el tiempo que nos queda en dónde adorar. ¿Dónde adorar? Vamos a leer una vez más, o yo se los leo, en el versículo 19 hasta el versículo 21. Dice así: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La samaritana en este momento introduce un tema acerca de la adoración. Jesús está hablando con esta mujer acerca del agua y esta mujer trae en este tema el tema de la adoración, valga la redundancia. Ahora bien, causa cierta dificultad el poder entender por qué esta mujer trae el tema de la adoración para hablar con Jesús. Porque si nosotros recordamos el contexto, Jesús ha pasado por Samaria porque le era necesario. Él tiene una asignación divina. Este es el plan del Padre para Jesús, que pase por Samaria, se encuentre con esta mujer y que Cristo sea alabado como el Mesías en ese lugar. Jesús llega, cansado del camino, habla con esta mujer pidiéndole agua. ¿Se acuerdan? Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Ahora, esta pregunta o esta solicitud de Jesús llama la atención a la mujer samaritana porque lo que Jesús le está pidiendo a la mujer samaritana implica que él tome del mismo lugar donde ella toma. Y un judío se contaminaría con la inmundicia del pecado de un samaritano. Así que la mujer le dice, haciendo esto no te vas a contaminar del pecado. Y se desarrolla un tema espiritual que hemos visto ampliamente hace 2 domingos. O sea, hace 2 domingos atrás hemos empezado a tratar este tema. Jesús le ha mostrado que Él tiene un agua que purifica el pecado del hombre. Y en segundo lugar, Jesús le ha mostrado que tiene un agua que sacia completamente al ser humano de su sed. El hombre recurre constantemente a su pecado porque está sediento, no encuentra el sentido a su propia identidad.
Así que recurre al pecado para estar ahí saciado. Y Jesús le muestra que solo Cristo puede darle el agua que sacia. Como esta mujer no entiende, Jesús entonces le muestra cuál es el pozo del pecado que ella recurre constantemente. Jesús le muestra que esta mujer está viviendo en concubinato con un hombre. O sea, viven debajo del mismo techo y no solo con uno, ha vivido con 6, no 6 a la misma vez. O sea, primero con uno, se dejó de ese, vivió después con otro. Y Jesús le muestra que ese es el pecado de la mujer. Y hemos sostenido que este pecado sigue siendo para Dios horrible. Y Dios lo prohíbe. El pecado de la sexualidad antes del matrimonio. Dios exige en su palabra, porque Dios constituyó el matrimonio. Un hombre y una mujer, para estar unidos en el sexo, en una cama, necesitan primero comprometerse en un pacto serio delante de Dios. Esto es lo que Dios ha mostrado a la mujer. Ahora la mujer saca el tema sobre la adoración. Así que, para poder entender por qué la mujer trae a colación el asunto de la adoración, se han brindado varias opciones, varias ideas. En primer lugar, hay quienes piensan que esta mujer quiere enmendar su pecado. Los que sostienen esta postura o esta opción de por qué la mujer trae el tema de la adoración, sostienen que para este punto la mujer samaritana se encuentra arrepentida completamente de todos sus pecados y ahora ella se siente lista espiritualmente para enmendar su pecado, pero la persona que le está hablando es un judío, así que ella no sabe dónde ir a adorar. O sea, si fuese un samaritano el que hubiese desnudado la vida de esta mujer y expuesto su pecado, ella hubiese sabido que el lugar donde tiene que ir a adorar, a entregar un sacrificio, porque eso es lo que implica la palabra adorar en ese contexto, es ir a ofrecer un sacrificio. Si hubiese sido un samaritano, ella hubiese ido a un monte, el monte Gerizim, donde los samaritanos sostenían que era el lugar más santo sobre la faz de la tierra y donde Dios exigía que se le adore solo en ese lugar. Pero el que le había dicho estas cosas es un judío. Así que ahora ella está en una gran lucha interna. Estoy arrepentida de mis pecados, pero ¿a dónde tengo que ir a adorar? ¿En el monte que dicen los samaritanos? ¿O debo ir a adorar en Jerusalén como enseñan los judíos? Así que los que sostienen esta postura sostienen que ella quiere entregar un sacrificio. Ahora, yo no estoy del todo de acuerdo con esta opción, porque hay un gran problema en esta postura. En el Antiguo Testamento no hay ningún sacrificio que Dios haya provisto para el perdón del pecado de la inmoralidad sexual. No hay ningún sacrificio que perdone el pecado del adulterio. Nosotros podemos encontrar, y les digo, si ustedes quieren estudiar este tema, pueden leer el libro del Levítico en el Antiguo Testamento y van a encontrar ahí que Dios ha dado al pueblo de Israel una serie de sacrificios. Son muchos, son alrededor de 15 si nosotros tomamos los sacrificios diarios de todos los días. Pero hay 5 sacrificios principales que Dios había provisto para que los israelitas ofrecieran a Dios. En primer lugar, el sacrificio conocido como holocausto, que está en Levítico capítulo 1, versículo de 3 al 17. Este era un sacrificio total donde la víctima, o sea, el animal entregado, muerto, se quemaba completamente. En segundo lugar, un sacrificio conocido como el sacrificio de paz. Esto está en Levítico capítulo 3, versículo del 1 al 17. Era una ofrenda para expresar paz y comunión con Dios. En tercer lugar, encontramos un sacrificio por el pecado. Esto está en Levítico capítulo 4, versículo del 1 al 5 y capítulo 13. Ofrenda para expiar pecados involuntarios era este. En cuarto lugar, lo que se conoce como el sacrificio por la culpa, que está en Levítico capítulo 5, versículo 14 en adelante y capítulo 6, versículo 7 en adelante. Esta ofrenda era entregada para expiar
Esta ofrenda era entregada para reparar daños o injusticias. Y en quinto lugar, encontramos el sacrificio de la gratitud, que está en Levíticos capítulo 7, versículo del 11 al 21. Esta era una ofrenda por acción de gracias, donde parte de la víctima se podía comer. Ahora, en estos sacrificios, 5 sacrificios, ninguno de ellos era para el adúltero. El adúltero no podía entregar ninguno de estos sacrificios para el perdón de los pecados. ¿Saben lo que le pasaba al adúltero, al que pecaba con el pecado de la inmoralidad sexual? Dice en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera el pecado con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pecar con la inmoralidad sexual y el adulterio en el Antiguo Testamento era un pecado capital. Dios exigía que ese hombre muriese apedreado. Terrible, ¿no? Gracias a Dios que no estamos bajo la ley. Si no, ¿a cuántos habría que apedrear? Pero esto nos da un principio. Dios odia y detesta con todas las fuerzas de su ser el pecado de la inmoralidad sexual, el pecado del adulterio. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio es una institución dada por Dios. Y todo aquel que no viva de manera santa en el matrimonio está corrompiendo el reflejo del evangelio que da el matrimonio. Así que Dios lo odia. Y en el Nuevo Testamento, por la gracia de Dios, sí hay perdón de pecados por el sacrificio de Cristo. Es el único sacrificio que perdona el pecado de la inmoralidad sexual. Así que creo yo que es muy poco probable que esta mujer samaritana quisiera saber el lugar donde ir a adorar, porque ella está interesada en rendir un sacrificio a Dios para el perdón de sus pecados. Simplemente no hay ninguna oportunidad. Ahora, en segundo lugar, otra opción que se brinda es que ella quiere desviar el tema. O sea, Cristo le ha mostrado su pecado y ella ha sido avergonzada. Jesús le dijo: has estado con 5 hombres y ninguno de ellos es tu marido. Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Imagínense, queridos hermanos, que alguien les diga eso. Les saque a la luz su pecado más escondido. ¿No le avergonzaría eso? Bueno, parece ser que esta mujer está avergonzada y lo que quiere hacer es desviar el tema. Pero tampoco creo que esa es la intención de esta mujer. Porque esta mujer no está preparada teológicamente para tener un debate acerca de estas cosas. Si ustedes se acuerdan el sermón de la semana pasada, hemos visto que una mujer no tenía oportunidad para aprender ningún asunto acerca de la ley y de las enseñanzas teológicas. Así que esta mujer no está preparada para debatir con un judío. Más bien, lo que yo creo es que hay otra razón. Esta mujer ya fue golpeada profundamente en el punto mismo de su corazón sobre su pecado. Ella está debilitada. Hermanos, ella recibió un knockout. Ella está a punto de ser destruida. Ella sintió el golpe mismo certero de Cristo en su inmoralidad. Y ella ya está sintiendo los efectos del llamado al arrepentimiento, pero creo que ella todavía no está plenamente arrepentida. Solo estará plenamente arrepentida y dispuesta a aceptar las palabras de Cristo cuando Cristo en el versículo 26 muestra claramente que Él es el Mesías. Entonces ella acepta todas las palabras de Cristo, y el que Cristo haya mostrado su pecado, esto le da un indicio de que en realidad las palabras de Cristo son verdad. Esta mujer lo que va a hacer es tratar de justificar su pecado, o en realidad lo que ella va a tratar de hacer es mostrar que como ella está en pecado, Jesús también está en pecado, porque está adorando a Dios en un lugar equivocado. Fíjense cómo empieza el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Ella todavía no está reconociendo: Señor, tú eres un profeta.
Ella está diciendo, me parece que tú eres un profeta. Y ahora acaba el argumento. Si eres un profeta, si sabes mi pecado escondido, ¿cómo no estás capacitado y preparado para discernir que el lugar de la adoración no es Jerusalén, sino que es el monte? Lo que esta mujer quiere hacer es tratar de encontrar un pecado en Jesús. Ella quiere tratar de encontrar una falta en nuestro Señor Jesús. Y creo que esto refuerza el contexto porque Jesús le va a mostrar que Él no está equivocado, que Él no está haciendo malas cosas y los judíos en este sentido tampoco. Miren lo que dice el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos. Así que los samaritanos son los ignorantes. Los samaritanos son los que no entienden. Los samaritanos son los que adoran en un lugar que no se debe adorar. Pero los judíos sí. Jesús no tiene pecado. Jesús no está mal. Ahora bien, hermanos, he dicho todas estas cosas, pero en realidad no sabemos con certeza por qué esta mujer dijo el asunto sobre la adoración. ¿Por qué la mujer samaritana trajo a colación el tema de la adoración? Con certeza nosotros no lo sabemos. El Espíritu de Dios no nos ha querido revelar ampliamente el motivo en el corazón de esta mujer para traer este tema sobre la mesa. Pero el Espíritu Santo sí inspiró a Juan para que agregara de parte de Dios que esta mujer dijo estas cosas. Porque es sumamente importante para nosotros, en nuestros contextos, la enseñanza que Jesús le daría a esta mujer y con esta mujer a toda la iglesia acerca de la adoración. Así que, en primer lugar, lo que nosotros encontramos sobre dónde adorar es que Jesús le enseña a esta mujer que llegará un momento donde no se adorará a Dios en un lugar geográfico. En ese tiempo todavía era correcto que se adorara a Dios en un lugar específico. ¿Dónde? En el en el lugar de Jerusalén. Dios había bendecido a Jerusalén como la tierra donde Él quería que su presencia esté, en el templo. Y era en el templo, en el lugar santísimo, donde debía ofrecerse los sacrificios, sobre todo el sacrificio del holocausto. Así que el lugar correcto de ofrecer el sacrificio era en Jerusalén. Pero llegaría el tiempo, le enseña Jesús a la mujer, que se ofrecería a Dios adoración no en un lugar geográfico. Miren lo que Jesús le dice a la mujer. Mujer, créeme. Lo que te voy a decir es totalmente cierto. Lo que te voy a decir es totalmente verdad. Créeme porque las palabras son fieles. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esto, aunque era un gran problema para los samaritanos y los judíos en el tiempo de Jesús, sigue siendo un gran problema en la iglesia de hoy. ¿Saben por qué? Porque hay muchos, y es posible que tal vez ustedes puedan pensar en eso, que la adoración se centra en este lugar. Nosotros vamos a adorar a Dios. Nosotros vamos a ofrecer un culto a Dios. Y solo la adoración es hecha en este lugar. Como si este lugar fuese un lugar sumamente santo, sumamente perfecto. Y es por eso que ustedes van a encontrar en muchas iglesias que se les manda pasar adelante. Es más, he escuchado a predicadores que han dicho, la presencia de Dios está acá adelante, vengan a este lugar. No, la presencia de Dios ni está más acá adelante, ni menos allá. Dios está en todo lugar a la misma vez. Y Dios debe ser adorado en todo tiempo, en todo lugar. No solo en este lugar. Este es el lugar donde nosotros hemos preparado y hemos convocado para que como iglesia nos reunamos alrededor de la persona de Cristo, alrededor de la palabra, para adorar juntos como cuerpo a Dios. Pero en el día de hoy, los cristianos han desconectado completamente la vida de adoración práctica con la vida de adoración en el culto. Tanto es así que hay muchos cristianos que si no les das una oportunidad,
si no abren el culto, si no predican, si no cantan, si no tocan un instrumento, si no hacen algo en el momento del servicio, esas personas vuelven tan mal a sus casas porque ¿saben lo que dicen? Siento que no estoy adorando a Dios. Siento que no estoy sirviendo a Dios. Hermanos, el lugar de la adoración a Dios no se encuentra en este lugar. El lugar de la adoración se encuentra en todos lados. Que hemos estudiado hace un ratito, toda nuestra vida es una adoración a Dios. ¿Sabes cómo vas a adorar a Dios? Siendo un buen empleado. ¿Sabes cómo vas a adorar a Dios? Siendo una buena mujer para tu marido. Siendo una buena mujer para tus hijos. Instruyéndolos en el temor del Señor. Enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sabes cómo vas a ser un adorador? Siendo un buen marido. Aportando para tu familia no solamente lo material, sino abriéndole la Biblia, leyéndoles la palabra, llevándolos a la oración. Ese es tu servicio a Dios. Toda tu vida es tu adoración a Dios. No estás centrado en este lugar. No tenés que venir a este lugar a poner en operación tus dones. Es allá afuera donde adoramos. Esto no quita que no tenemos la obligación y el mandamiento de Dios de congregarnos todos los domingos o cada día de reunión. No, porque la palabra de Dios lo exige, pero nosotros nos reunimos para continuar la adoración, para ser instruidos por la palabra de Dios, para salir de este lugar y rendirle a Dios una adoración más eficaz. Mi oración a Dios es que hoy ustedes salgan de este lugar dispuestos a adorar a Dios en sus casas, en sus trabajos, en el lugar que nadie les ve. Ahí es el lugar de la adoración a Dios. No es acá. No es acá. No es acá. Ustedes no deben planificar su vida en venir a este lugar a poner en función sus dones y sentir que están adorando a Dios. Ahora, evidentemente, si Dios te ha dado un don que sirve para el culto general, para el momento en el que nos reunimos, tu don debe ser puesto en operación para el bien de la iglesia. Pero de todas maneras, todo lo que Dios te dio en tus manos, todos tus recursos, Dios te los dio para que adores a Dios en todo momento. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Entonces, ¿dónde debemos adorar? En todos lados. ¿Cómo debemos adorar a Dios en todos lados? Siendo imágenes legítimas de Dios. Viviendo como Cristo ha vivido. Siendo buenos representantes de la gloria de Dios. Que las personas, todas las personas nos miren y vean un reflejo, obviamente imperfecto, pero un reflejo acerca de quién es Dios. En segundo lugar, adorar a Dios en todos lugares, trabajando para los intereses del Rey Jesús. Y a medida que hagas eso, a medida que cumples eso, vas a encontrar que estás adorando a Dios. Digo esto y termino, porque más adelante lo vamos a ver mucho más con la mujer samaritana. Hoy tenemos un gran problema con muchas damas, hermanas, que no encuentran su función en el cuerpo de Cristo. Ellas creen que son menoscabadas, que son sometidas, que son pisoteadas, porque sostenemos por la palabra de Dios que una mujer no fue llamada, ni es su rol, predicar en el culto público. Entonces estas mujeres dicen, pero ahora nosotros somos denigradas, pisoteadas, porque no se nos da lugar. Esas damas no fueron enseñadas que la totalidad de tu vida es tu adoración a Dios. Dios te ha puesto como mujer para que adores a Dios, sirviéndole, enseñando a tus hijos, sirviendo a tu marido. Hay muchos hombres que no hacen nada en la iglesia. No predican, no cantan, no abren culto, y ellos también deben adorar a Dios. ¿Cómo deben adorar a Dios? Bueno, deben ser pastores de su casa.
Deben abrir la Biblia en sus hogares. Deben llevar a sus hijos a orar y a cantar al Señor. Él debe ser un buen representante en su trabajo. Debe ser un empleado honesto. No debe trabajar menos de lo que se le pide. No debe robar. Debe ser un hombre íntegro. Íntegro. Esa es tu adoración. Eso es lo que Dios está esperando que le adores en todo lugar. No tenés que esperar el domingo a la mañana para venir a adorar a Dios. Ahora, cuando salís de este lugar, adorá a Dios. Adorá a Dios. Oramos al Señor. Padre, le doy gracias, Señor, en esta mañana por su gran beneficio, o el gran beneficio que usted nos ha dado de su palabra, de ser estudiada. Señor, nosotros pedimos en este momento que esta palabra golpee nuestros corazones y nosotros seamos encontrados como verdaderos adoradores.